Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Il Consiglieri. Hoy, como siempre, recuerden el favor que les pedimos. Si te gustó, pulgar arriba, suscríbete, la campanita para que te avise cuando subamos material a tu disposición. Gracias a las peticiones que nos han hecho el favor de llegar, y vamos a hablar de un tema que se vio el sábado pasado. No les voy a decir el nombre, vamos a hablar de... Por favor, la primera pregunta. ¿Cómo se considera la explotación laboral? En términos generales, haya o no haya COVID, es todas las decisiones arbitrarias que puede tomar un patrón en contra de sus trabajadores, abusando de cuestiones físicas, cuestiones morales, cuestiones intelectuales, el sobreesfuerzo, no considerando su situación particular de cada uno de ellos. Es decir, puede haber inclusive trabajos muy pesados que no debieran desarrollar, sobre todo en este caso a las damas. Sin embargo, se les pone a hacer. Tenemos el caso de la explotación infantil. Tenemos muchas situaciones muy particulares en general. Insisto, sin que se considere todavía el tema del COVID. Segunda pregunta, por favor. ¿El COVID y la explotación laboral, cómo se presentan? Es muy delicada esta situación, porque recordemos que ahorita que están por iniciar las épocas frías de clima, obviamente que se nos presentan las cuestiones molestas naturales, la carraspera, la tos, el moqueo, etcétera, etcétera. Todo ello conlleva, aunado a la cuestión de que hay que enfatizar el cuidado que tenemos que tener con el COVID. Recordemos que las autoridades todavía siguen mandando mensajes muy importantes, hay que estar al día, sobre todo el Seguro Social, que nos está permitiendo de una manera muy oportuna y sobre todo muy didáctica cómo vamos a incrementar nuestras defensas para evitar o los contagios o evitar que nosotros tengamos que sufrir esta situación tan particular y desafortunada por el momento. Vamos a salir adelante siempre y cuando nosotros tengamos la decisión de prevenir esta situación. Vamos a oír y vamos a poner mucha atención con las disposiciones de nuestras autoridades. Insisto, el Seguro Social tiene 10 de calificación, está dando una información muy valiosa para todos nosotros. La siguiente pregunta, por favor. ¿Despidos o permisos? ¿Cuál me conviene más como trabajador y como empresa? Aquí hay una situación muy delicada. Recordemos nosotros que el apremio económico es fundamental para todos. Yo pongo una empresa, pero si ya no tengo dinero para sostenerla, estamos encontrando cierres de empresas desde muy simples, muy sencillitas, a muy grandes. ¿Esto a dónde nos lleva? Pues a tener que razonar. ¿Puedo aguantar todavía la oportunidad de que tal vez se mejore la economía en un periodo corto y tengo los fondos necesarios para ello? ¿O bien ya no aguanto y voy a tener que cerrar? Si tengo todavía oportunidad de subsistir y las cuestiones de los semáforos del COVID nos permite tener una actividad, es importante que definamos si vamos a continuar o no. Si nosotros decidimos continuar y queremos estar intercalando y descansando, rotando al personal, pues obviamente que tenemos que cubrir la obligación laboral del pago del salario. Si consideramos que la época no es la oportuna y en un periodo determinado pudiéramos llegar a tener una solución, pues obviamente que vamos a tener que manejar el tema de los permisos también. Si ya no puedo sostenerlo, pues lo más importante es tomar esa decisión ya firme de tener que concluir una relación laboral, cumpliendo en todo momento con las leyes vigentes. La siguiente pregunta, por favor. ¿Cuándo se considera un salario bajo? Un salario bajo se considera cuando vamos en función de la importancia de las actividades que estoy desempeñando. En muchas ocasiones, y ya hemos hablado del famoso moño invertido laboral de su servidor, en que a trabajo con cuestiones intelectuales, mientras más va madurando el profesionista, sus honorarios obviamente que se van a ir incrementando. En cambio, cuando se tratan de trabajos físicos, es obvio que el demérito físico de las personas, el desgaste, mientras más va avanzando la edad, cada vez es menor. Ahora bien, para lograr ese justo equilibrio, nosotros tenemos varios factores que podemos considerar. Los precios de mercado, que en muchas ocasiones lo marcan, a cuánto se está pagando a puestos similares en la competencia, con empresas similares en tamaño, etcétera. O bien al famoso y desafortunado tema del tanteómetro, en donde en México todavía se considera cuánto aproximadamente pudiera ganar alguien, no en función de mercado, sino en función de lo que puedo tener yo una capacidad para hacerlo. Lo más sano, creo yo, es acudir a los salarios mínimos como parámetro y al mercado.
para poder obtener una razonabilidad en lo que se pueda ofertar en materia de nómina. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se considera un trabajo excesivo? Un trabajo excesivo lo podemos considerar desde varios puntos de vista. Puede ser algo muy simple, una jornada de trabajo muy extensa, puede ser el esfuerzo permanente en el que esté llevando a cabo el trabajo, cuando se trate normalmente de cuestiones físicas, pero también en materia de cuestiones intelectuales. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí la complejidad de cada trabajo que estemos llevando a cabo es lo que nos va a definir cuándo estamos realmente con un trabajo excesivo o no. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué es una jornada de trabajo excesiva? Una jornada de trabajo excesiva la podemos tener de dos maneras, recuerden ustedes, diaria o semanal. Si nosotros estamos contratando conforme a la Ley Federal del Trabajo, que nos marca 3 tipos de jornadas laborales, la diurna, la nocturna y la mixta, también recordemos que podemos establecerla siempre y cuando se cubran los respectivos salarios en función de una jornada razonablemente a cumplirse. Y si hablamos nosotros de la extensión inmoderada de la jornada de trabajo, independientemente de que se cubra o no doble o triple por la función de los tiempos extras, tenemos el desgaste natural de las personas. Si la gente está fatigada, está ya completamente apagada en un momento determinado, pues vamos a considerar qué tan razonable es el tema de la extensión de la jornada de trabajo que estemos llevando a cabo. Y a manera de ejemplo se los pongo de una manera muy simple. Vamos a mencionar a los choferes de los autobuses. Si un trabajador tiene X tiempo, no tiene relevo y tiene que ir solo en una jornada laboral de viaje que ocupe 10 horas de trayecto, imagínense ustedes el cansancio que puede ocasionar y sobre todo los riesgos que puede llevar implícitos el que la gente que esté conduciendo, conteniendo la vida de determinadas personas, se esté exponiendo de manera gratuita. Entonces es importante que se midan las jornadas de trabajo para evitar efectivamente que se consideren excesivas. Ya los tribunales se han pronunciado en todos estos temas, es muy importante, y podemos llegar a conclusión que todo aquello que no sea razonable físicamente va a ser una jornada de trabajo excesiva. Siguiente pregunta. ¿La discriminación por cuestión de género se considera explotación laboral? Claro que sí es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos, si eres mujer, te vamos a dar un salario, si eres hombre, te vamos a dar otro. El puesto es el mismo. Aquí la situación es que, independientemente de que se menciona en muchos casos, no se admite tal o cual cuestión de género, la condición es, ¿aceptas o no entras a trabajar? Esto es algo muy grave, desafortunadamente tiene, insisto, muchos aristas. Uno de ellos es la explotación laboral, pero también viene la sexual, la personal, etcétera, etcétera, la discriminación inclusive que puede haber en materia de género. Entonces es muy compleja esa situación. Siguiente pregunta, por favor. ¿La necesidad económica del trabajador o trabajadora es una condición para que haya explotación laboral? Invariablemente que todas las personas tenemos un problema. ¿Cuánto es lo que necesito para seguir adelante? ¿Cuál es mi nivel de vida? Y el problema que tenemos adicional es no hay trabajo. Juntando esto con que no hay trabajo, tenemos el tema del COVID y en donde pues tenemos que tener cuidado con las disposiciones que nos están marcando todas las autoridades y la información que está fluyendo en todos lados para poder cumplir mejor. ¿Qué pasa en ese momento cuando nosotros podemos aceptar un trabajo que no esté bien pagado, que sea un salario bajo, que tenga una jornada excesiva, etcétera, que por necesidad tengamos que hacerlo? Con COVID o sin COVID, ese tema es algo desafortunadamente frecuente, en donde viene esa explotación laboral. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo se puede prevenir la explotación laboral? La explotación laboral es muy importante que nosotros la consideremos. Vamos a informarnos como trabajadores cuándo sí, cuándo no podemos llevar a cabo un trabajo que sea acorde a un salario aproximado a una realidad en cuanto a lo que vamos a desempeñar, en cuanto a nuestras capacidades. Aquí es importante que nosotros como trabajadores siempre nos informemos. No necesariamente vayamos con los comentarios de nuestros compadres, amigos, vecinos, de que a mí me va mejor, estoy trabajando en algo como tú y me pagan más, ¿no? Entonces es importante que nos informemos realmente con una cuestión seria, una información. El gobierno tiene muy buena información seria, diversas entidades inclusive tienen del sector privado información seria en ese sentido. Por lo tanto, los invitamos a que se informen para poder fomentar la eliminación de nuestra población
en el tema de la explotación laboral. Esperamos haberte despertado esa inquietud, esperamos haber atendido la disposición de las preguntas que nos hicieron favor de llegar nuestros amigos. Les mandamos un agradecimiento muy grande por ese favor sobre un tema que parecía algo muy simple, pero que desafortunadamente se ha complicado más. Insisto, el tema del COVID es muy delicado, hay que hacerle caso a las autoridades, hay que atender la información de las autoridades y sobre todo, cuidémonos para cuidarnos todos. Si te gustó, pulgar arriba, ya sabes, suscríbete para que te llegue esa campanita y te avise cuando subamos material a tu disposición. Nos vemos en la que sigue.